Ya no hay más lugar para gente que venga, así que no. Ok, continuamos con este pequeño video. Son solo 3 minutos. The intangible parts of our existence, such as emotions, are part of the true reality of higher content. Okay. Espera. Tienes que hacerle otro clic más para que empiece. The intangible parts of our existence, such as emotions, are part of the true reality. Cuando está en un power, el primer clic te lleva a la diapositiva y el segundo clic lo hace que acá. Volvé para atrás. Para atrás. Está yendo hacia adelante. O sea, hacia atrás, antes. Ahí. Pero espera. Lo que pasa es que está prendido, pero cuando están las ventanas abiertas, Gracias. Okay, Darío, avísame. Un clic para que encienda ahora una vez que ya está esta diapositiva. Ok, comenzamos. No, hay algo que... no, es que eso es PowerPoint. Anda a la máquina y ponle play al video. Fíjate si tiene un... tocalo al video para que lo marque. Si no, se los cuento. No. Salí del modo presentación. Y fíjate si hay un archivo de video en la página, no una foto nada más. Pero tenés que ponerle, espera, antes de que lo prendas. Antes de que lo prendas tiene que estar ocupando toda la pantalla. Ahí la gente lo puede ver. Ok. Play. ¿Cómo? No. Es que no lo va a ver porque es una máquina Windows. Ok, bueno, les cuento. Pero me voy a quedar sin... Ok, fíjate a ver si... Martín.
tiene HDMI, tiene... Perdón, en la edición del video va a estar salvando. Tuvimos que hacer que nuestro equipo técnico vuelva de vacaciones para que acaban de llegar a Buenos Aires, no tuvieron tiempo de... ¿El sonido? Basta, se volvió mi máquina. Están todos perdidos. Espero que no les produzca conflicto. Ok, bueno, básicamente lo que... dame la próxima diapositiva, no tiene sentido. O déjalo ahí mientras tanto me cuento de qué se trata. Lo que iban a ver es un pequeño video, dura 3 minutos, se lo vamos a pasar junto con el material de la clase. O imagino que lo pueden buscar también en YouTube. Es un pequeño video que muestra estudios que se han hecho respecto de cómo afecta el miedo o el amor, cualquiera de estas dos vibraciones, como puntos extremos, cómo afecta específicamente a las cadenas de ADN y a las cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Con lo cual, hoy está demostrado físicamente que según cómo vibra la persona, si vibra en una frecuencia amorosa o si vibra en miedo, afecta directamente al funcionamiento de la reproducción o de la copia de determinadas partes de las cadenas de ADN. Acá en la Argentina tenemos casi diría, virtud de ser el primer país del mundo que en la Fundación Favaloro, esta es una carrera, un posgrado de medicina que se inició por primera vez en el mundo en la Fundación Favaloro aquí en Buenos Aires, que es la especialización en neuroinmunoendocrinología. Es la mejor palabra para el ahorcado que hay. Si alguna vez quieren ganar jugando al ahorcado, no hay ninguna otra palabra en el diccionario que tenga, creo que son 27 letras. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, después de varios miles de años de no prestarle atención a lo que los cabalistas dicen acerca del origen de la enfermedad, hay un posgrado de medicina que no sé si ya se enseña en otros países, pero la primera camada de médicos que tiene esta especialización son médicos argentinos, que básicamente trata el cómo la persona se enferma, cómo deprime su sistema inmunológico desde la percepción psicológica que tiene. Ahora, una de o lo más notable acerca de esta nueva tendencia es la premisa en la que está basada. Hay básicamente 5 puntos que son los que delinean este nuevo approach de ver al cuerpo humano y a la medicina.
Y son los siguientes. Dice, el mundo físico es una reacción del observador. Todos estos principios están basados en física cuántica. ¿Sí? El famoso experimento de la doble rejilla, como según la expectativa del que observa, la luz se comporta como onda o como partícula según el espectador, no por naturaleza propia. Y más aún, lo que decía Einstein inicialmente detrás de la teoría, él nos llevó a la comprobación. Búsquenlo en internet, van a encontrar, busquen experimento doble rendija. ¿Sí? La teoría que tenía Einstein es que esto puede variar incluso independiente del tiempo. Es decir, que una persona viendo un experimento grabado hace una cantidad de tiempo atrás, en realidad lo hizo, en esa época no pensaba en grabado, esto lo dijo con una carta, si uno enviara una carta. La percepción de aquel que está viendo la grabación puede incluso cambiar lo que hubiera ocurrido en el momento en el que se grabó. Pero vamos a decirle que eso ya es, ¿sí?, demasiado. Pero es algo tan simple como decir, el mundo físico, lo que nos rodea, es en realidad una reacción según el observador. ¿Nunca les pasó de ir caminando por la calle con un amigo y esa persona te dice, mirá tal y tal cosa, y es algo que uno no lo había visto, pero el otro sí lo ve? Hay gente que vive en Argentina y jamás ha visto un episodio de violencia, de robos, jamás. Nunca ha visto que a alguien le roban en la calle, nunca le tocó ser parte de esa realidad. Y hay, no sé, siempre cuenta la historia de una señora que vi una vez en el subte, que iba hablando con otra persona, y esta señora aparentemente no parecía tener un gran poder adquisitivo, pero le estaba contando a la señora de al lado que le habían robado 150 y tantas veces. ¿Sí? Y pues, tal vez estaba en esa situación, no parecía así porque ya le habían robado todo, pero no daba el perfil de alguien a quien uno quiera ir a robarles. ¿Sí? Y hay otras personas que dejan un auto caro con las ventanas abiertas en 11 y se bajan y no les pasa nada. ¿Sí? Y hay otros que te dicen, no, lo que pasa es que el modelo de auto que yo tengo es muy buscado y por eso me roban el estéreo una vez por semana o las ruedas o esto, lo otro, lo que sea. Entonces la señora esta le decía a la amiga en el subte, le decía, yo no sé, ¿seré yo? Y la respuesta es, sí, sos vos. El problema es que cuando el ladrón sale a robar, vos estás diciendo, acá, acá, acá. ¿Cómo hace eso la persona? Por dos posibles mecanismos. El mecanismo es siempre el mismo, es por afinidad de forma. ¿Perdón? ¿Por qué? Afinidad de forma. Ella vibra en sintonía con los robos. Por dos razones. Porque roba, o porque todo el tiempo tiene miedo a que le roben. El estar pensando en tengo miedo a que me roben, el universo no dice, no, está pensando en miedo a que me roben. No, está pensando en el robo. Con lo cual vibra parecido a la energía del robo y eso es lo que atrae. ¿Sí? Con lo cual es cierto, la inseguridad es una sensación. Es una sensación creada por un montón de personas que compraron el miedo a la inseguridad, porque las farmacéuticas, los gobiernos, hay gente que se dedica a regalarnos inseguridad para que les compremos protección, ¿sí? O para que tengamos la sensación de desprotección y compremos otro gobierno o otro partido político, lo que sea. Pero en definitiva, sí es cierto que es una sensación. Pero para la persona que tiene esa sensación, la casuística seguramente va a ser de un porcentaje altísimo de que a él le pase eso. Pero la realidad en la que le toca vivir depende, y cuando digo porque la persona roba, si me preguntan a mí y me dicen
que le dé un diagnóstico a la señora que le robaron 150 veces sin saber nada de su vida. Te digo que vende algo que se vende por peso y que todos los días le roba un poquito a sus clientes. ¿Sí? Sí, le da 2 fetas menos de algo, 1 gramo menos de esto. En las leyes universales, en la halajá, las leyes que rigen la mecánica de causa y efecto, una de las cosas más comentadas que hay en el Shulchan Aruch, que es un libro de leyes, es que cuando una persona vende algo por peso, debe de 3 veces por día calibrar la balanza y limpiarla para asegurarse que no le robe ni al cliente ni a su familia. El que da una feta de más le está robando a su familia. ¿Sí? Y el que da una feta de menos le está robando a la familia del otro. En Kabbalah nadie trata de ser buena persona. Cuando uno estudia Kabbalah, lo que uno busca es ser justo. Justo. No hay correcto, no hay buenas costumbres, no hay, es justo. ¿Qué es lo justo? Eso es lo que uno tiene que buscar. La Biblia, el Antiguo Testamento, en ningún lado dice serás una buena persona. Sin embargo, dice tzedek tzedek tirdof. La justicia, justicia buscarás. ¿Sí? El centro, la mitad de la Torá, la mitad del Antiguo Testamento, el lugar en donde se divide a la mitad, es la palabra justo y justo, en una frase que dice justo, justo buscarás ser. La esencia del equilibrio es lo justo, no lo bueno o lo malo. Lo bueno y lo malo no existen, es solo una percepción. Entonces, lo primordial es entender que el mundo físico en donde uno vive es producto de la percepción de la persona, ¿sí? Del observador. Luego, el cuerpo es información y energía. Todo el tiempo, tu cuerpo está diciendo algo. Es como si fuera es un holograma que se proyecta. Nosotros lo vemos, de repente te encontrás con una persona que le dieron una buena noticia, que está contenta, lo que sea, y uno ve el brillo de la persona, es distinto. De hecho, nosotros reflejamos luz no siempre de la misma forma. En Israel conozco un grupo de gente que está trabajando en un reloj. En realidad no es un reloj, pero es un device que se usa como si fuera un reloj y tiene en la parte de abajo una luz LED y un sensor óptico. Y hay, creo que 14 o 15 enfermedades que las pueden diagnosticar solo con ver cómo se refleja la luz sobre la piel humana. Pueden hasta medir la cantidad de azúcar en sangre. Si un diabético, en lugar de tener que pincharse, puede saber cuánta cantidad de azúcar en sangre tiene, o un operario de una máquina pesada en las alturas, si se está quedando dormido, el reloj se da cuenta por cómo se refleja la luz sobre la piel. Es decir, que nosotros podemos ser más o menos luminosos y asociamos lo luminoso a la alegría, al amor, ¿no? Cuando alguien se ve radiante, ¿no? A todos les tiene que haber pasado, darse cuenta que alguien de golpe se ve distinto. Bien, ¿por qué? Porque el cuerpo está constantemente informando hacia afuera su estado. Y a la vez, tenemos que ser muy cuidadosos de lo que permitimos que entre. La palabra información quiere decir que entra y forma. Entonces, si querés estar sano, no mires los noticieros. Si te gusta ver el noticiero porque te regocijas en saber la porquería que hay en la política, y en esto, y en lo otro, y el corte en 11, y el... No lo veas. Pero entonces, ¿cómo voy a saber si está cortado 11? Vas a ir, y cuando llegues y te encuentres con el corte, vas a decir, por algo debe ser que no tengo que llegar allá. Y te vas a dar la vuelta y vas a volver a tu casa sin conflicto, o te vas a quedar y te vas a enfermar. Es una elección que todos tenemos en cada momento de nuestra vida. Decidir en qué mundo vivimos.
Ah, bueno, pero no se puede vivir en el... Sí se puede, se los garantizo. Les garantizo que sí se puede. Sí se puede vivir sin saber, o no es sin saber a cuánto está el dólar, sin que pienses que te afecta negativamente. Sí se puede vivir. Yo personalmente en mi casa es muy rara, pero muy rara vez que la televisión está puesta, cuando está prendida, en algún noticiero. Es porque no me importa saber, es porque me da lo mismo, porque no cambia mi vida en lo absoluto. Ahora, en el momento en el que empiezo a comprar la información, es decir, a dejar que sea información, que entre y que me forme, ya me jodí. Y si igual hay otros 40 millones para que se preocupen ellos. ¿Sí? ¿Qué querés ser? ¿Un ciudadano responsable o una persona sana? No hay relación alguna entre, a menos que puedas verlo objetivamente, sin que te altere y sin que te produzca conflicto. Pero para eso tienes que tomar las primeras 2 cursos de Kabbalah y entender que todo, tal cual como ocurre, es perfecto. Es perfecto. A veces lo que sucede es que no lo entendemos, pero es perfecto. La tercera premisa dice: la mente, el cuerpo y el espíritu son inseparables. Si vos pensás que podés estar pensando en lo que le vas a decir y que te vas a pelear y esto y lo otro, y que no te está afectando al cuerpo, estás equivocado. El cuerpo, el estado físico del cuerpo depende 100% de cómo te sentís emocionalmente. Y cómo te sentís emocionalmente depende 100% de tu percepción de la realidad. Con lo cual, si necesitas sanarte de algo, olvídate del cuerpo. El cuerpo es un esclavo de la emoción y la emoción es un esclavo de la percepción. En lo único que tenés que trabajar es en la percepción. Y si no, si tu mujer te engañó o tu socio te estafó o lo que sea, y no estás dispuesto a olvidarlo porque te cuesta mucho, sentate y escribí en un papel cuánto te cuesta. ¿Sí? Poné por escrito. Pero a mí me cuesta mucho. ¿Cuánto? Ya sabes que te cuesta. Ya asumiste que seguir teniendo esa emoción tiene un costo. Por eso decís, me cuesta mucho dejar de fumar, me cuesta mucho hacer tal cosa, me cuesta... Ok, estamos de acuerdo, tiene un costo. Anotá en un papel cuánto cuesta y fíjate si vale la pena. Fíjate si tu vida, tu salud, vale la pena intercambiar, usarla como moneda de pago a cambio de poder seguir teniendo ese resentimiento y ponerle cara fea cada vez que lo vea. En la reunión de Navidad o de consorcio, donde sea, se ve que tu problema es un vecino. Ok, la bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia. Es lo que acabamos de decir. Pero ahora vamos a entenderlo incluso un poco más, de manera un poco más profunda. Y finalmente dice: la percepción es un fenómeno aprendido. ¿Qué quiere decir es un fenómeno aprendido? Quiere decir que no existen las enfermedades congénitas. No hay tal cosa. El ADN de un ser humano tiene información de todas las enfermedades de las que se murieron todos sus familiares anteriores a él. ¿Sí? Si yendo hacia atrás, tu abuelito se murió de cáncer de no sé qué cosa, tu ADN es propenso, tiene información genética para que pueda reproducir los mismos tejidos cancerígenos de los que se murió tu abuelo. ¿Sí? Y el bisabuelo, y el anterior, y el anterior, y el anterior. Está todo acumulado. El ADN es un mapa de la historia de todas las enfermedades que tuvo tu familia desde el primer hombre que vino a la Tierra. Con lo cual, fíjense esto. Esto es algo que es algo que se conoce hace relativamente poco tiempo. Pero a mí siempre me llamó la atención cuando escuchaba que la gente decía...
Sí, se enfermó y obvio, en la familia tienen problemas de corazón, entonces se tuvo que enfermar de un problema de corazón. Yo decía, si fuera genético, ¿por qué no nació con un problema de corazón? ¿Sí? La gente nace con ojos azules y eso es información genética. La gente nace con ciertas facciones físicas y eso es información genética. ¿Cómo es que a los 50 años se enferma del corazón? Ah, no, la información genética también tenía un reloj que dice mentira. ¿Sí? Todos tenemos suficiente información genética para enfermarnos de lo que sea. Si no, preguntarle a un ariano, a alguien que es del signo de Aries, agarrás, le das un vademecum y lo pones a que lea los nombres de las enfermedades y las posibles síntomas, y a los 5 minutos tiene los síntomas y está seguro que está enfermo. ¿Sí? Y lo siguen de todo. ¿Por qué? Porque tenemos información para enfermarnos, porque es genial el sistema, porque nos tiene que poder avisar de cualquier tipo de desorden emocional. Tenemos capacidad de enfermarnos de todo. Hoy en día, sabemos, y esto es algo que relativamente tiene 5 o 10 años en la medicina que se está explorando, que lo que determina qué parte de la información genética se va a reproducir no es el ADN, ¿sí? Es en lugar del DNA o de, ¿cómo se dice en español? El ADN es el RNA, ¿sí? En lugar del DNA, ¿sí? Que no es el DO, que es el que tiene que ver con las azúcares, que también tiene una relación con el amor y demás. Pero básicamente, lo que se descubrió en los últimos 10 años, y tardó un rato hasta que se lo empezó a aceptar, es que lo que determina qué va a copiar el RDN, sí, se me mezcla con las siglas en inglés, sería ARN. El ARN depende de las proteínas. ¿Sí? Y la proteína tiene un sistema de apertura y cierre que es 100% relativo a su medio ambiente. Las proteínas en nuestro cuerpo, que es lo que le dice al RNA qué debe de copiar y qué no en la próxima célula que va a construir, depende de cómo la persona percibe el medio en el que está. Si lo siente un medio hostil, actúa de una forma. Si lo siente un medio relajado y saludable, decide reproducirse. La razón por la cual envejecemos es porque nuestro sistema inmunológico entra en un estado de preservación, donde lo que quiere es que la persona no se muera, está en un estado defensivo. ¿Sí? Entonces, lo que hace es que deja de producir ciertos químicos en el cerebro, que son los que hacen que tu espalda se relaje, un montón de cosas, porque necesita tenerte alerta. ¿Por qué tenés que estar alerta? Porque hay un montón de bolivianos que cortaron la calle, ¿sí? Y hay un montón de narcotraficantes que están armados y están haciendo esto. Hay que estar alerta. Bueno, eso te cuesta la vida. ¿Sí? Porque si vos no tenés afinidad de forma con el corte de calle, ni con hacerle perder tiempo a otras personas, ni con el narcotraficante, o sea, no te va a tocar en tu vida. ¿Sí? Si alguien te está haciendo perder tiempo, pregúntate en dónde me hago perder tiempo a mí mismo y en dónde le hago perder tiempo a los demás. No es culpa del que te lo está haciendo perder, es solo para mostrarte que vos también lo haces. Si no, de hecho, no pensarías que estás perdiendo el tiempo, no te molestaría. La única razón por la cual te molesta es porque entra en la vibración de hacer perder el tiempo, encuentra una armónica. Al uno tener algo de la misma vibración, entran en armónicas y se
se acoplan. Entonces, lo que el otro hace que a mí no me molesta es porque yo no lo tengo en mí. Lo que el otro hace que me enferma, ¿por qué me enferma? Porque yo lo tengo en mí y lo tengo que trabajar. El otro solo me está mostrando, el otro puede ser el otro o el cuerpo, te está mostrando sobre qué tenés que trabajar. Entonces, las enfermedades no son congénitas, son transgeneracionales. Si tu abuelo vino de Europa, nosotros tenemos un serio problema en América por culpa de nuestra descendencia europea, que la razón por la cual nuestros ancestros vinieron a América es porque se escapaban de guerras. Entonces, al haber venido a este continente con mentalidad de refugiados, le enseñaron a tus papás, tus abuelos le enseñaron a tus papás a vivir como refugiados, ¿sí? A tener que ahorrar de una cierta forma, porque en cualquier momento vienen los nazis o esto, o alguien puede venir que te puede poner en jaque tu situación, entonces hay que ser y actuar de cierta manera. Entonces el papá se muere de lo mismo que se murió el abuelo. ¿Por qué? Porque percibe la realidad de la misma manera. Y si le enseñan al hijo a hacer lo mismo, se va a morir de lo mismo. Porque es la percepción que uno tiene cuando la percepción de la persona dice, che, ¿qué enfermedad le toca al refugiado? Ah, bueno, déjame que reviso en el ADN. Tenemos, mandale esto, mandale lo otro. Entonces, próxima diapositiva. Lo primero que van a hacer para aprender a sanarse es buscar este archivo en internet. Hay varios, pero este es el que yo encuentro que es como el más eficiente, por la forma en cómo está organizado. Es un diccionario bioemocional que dice, por ejemplo, tiene un índice con todas las enfermedades que pueden existir y te dice cuál es la razón biológica por la cual ocurre esa enfermedad, qué es lo que le hace al cuerpo, cuál es el conflicto con el que está relacionado y cómo es la etapa de sanación. Por ejemplo, bueno, ahora, a ver, volvemos un segundo, volvamos al de qué muere la gente, ¿no? De qué mueren los argentinos. Más abajo. No estoy volviendo para atrás. Andamos, seguí pasando. Ok, ¿de qué muere la gente? La gente muere, mayormente, o antes de morir, tienen episodios cardiovasculares, ¿sí? Paros cardiorrespiratorios. ¿Por qué? Porque esa es la forma más eficiente de hacer que el ruach se vaya del cuerpo. La razón por la cual tenemos un corazón es porque el ruach literalmente vive en la sangre de la persona. El medio que hace que se adhiera esa parte del alma al cuerpo es la sangre. Y el corazón cumple la función de distribuir la emoción, lo que sea que estás sintiendo. ¿Se acuerdan que cuando uno habla de la emoción, habla de lo que siente en el pecho, alegría, felicidad, angustia, lo que sea? El corazón se encarga de distribuirlo y de mandar esa información al resto del cuerpo. ¿Y qué hace en sociedad con los pulmones? Distribuye aire, por eso es esencial, oxígeno al resto del cuerpo. ¿Saben qué es? Los alumnos más avanzados lo van a saber. ¿Qué es el aire? ¿Qué representa el aire dentro de los 4 elementos? Aire, tierra, fuego y agua. El aire. No. ¿Qué representa? Pues, sí, es el espíritu, pero ¿qué representa? Bueno, el agua son las emociones, el fuego son las pasiones. La mente. El aire representa las ideas. ¿Sí? Las ideas y en sí el cómo uno percibe la realidad. ¿Sí? Cuando pasa algo, ¿sí?
si prestan atención, y por eso es que es sumamente positivo aprender a respirar. Porque la idea de los ejercicios para aprender a respirar no tienen que ver con oxigenar el cuerpo, tienen que ver con aceptar el medio ambiente. ¿Sí? Una de las cosas que me encantó cuando estuvo ¿cómo se llama? Ravi Shankar acá en Palermo, es que justo había un partido de fútbol cuando él estaba haciendo la meditación, había un partido de fútbol en las canchas que están justo ahí atrás de donde estaba el evento, ¿no? Y lo primero que hizo fue, algo que me habrán escuchado a mí también porque se lo copio a él, es que cuando hay ruidos, no hay que uno está tratando de meditar. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿De aislarte del mundo? ¿Sí? Por eso yo tengo serias dificultades con el concepto en sí de la meditación y de la quietud, cuando lo único que hace particular a este mundo es el movimiento. ¿Sí? Quietud teníamos en la muerte. Pero bueno, más allá de eso, la idea de respirar como medio de sanación tiene que ver con el aceptar el medio. ¿Sí? Mucha gente cuando viene por primera vez a una meditación acá en Kabbalah, le da impresión que cuando yo guío una meditación digo que inhalamos la negatividad y exhalamos luz. La gente, ¿qué quiere hacer? Si quiere meditar, quiere aislarse de lo negativo de los demás y quiere imaginar que absorbe luz y se la queda, ¿sí? Egoístamente. No, si estás en un medio ambiente donde hay todo tipo de vibraciones y entendés el poder que tiene un ser humano, que somos los únicos que somos capaces de tomar materia prima y cambiarle la forma, medita en que absorbes toda la negatividad que hay a tu alrededor y la transformás en luz y le devolvés luz al mundo. Porque el aceptar el medio, eliminás el conflicto. ¿Sí? La aceptación es lo contrario del conflicto. Cuando una persona acepta es porque no tiene miedo. Y si la persona no tiene miedo, recién ahí puede comenzar a amar. Y cuando una persona ama, no a alguien, sino lograr amar. Amar el amor no es algo que se recibe, es una cosa que se emite, es una vibración que uno emite y si la emite lo suficientemente fuerte, encuentra otras personas amorosas que se atraen por afinidad de forma. Uno de los grandes errores que tenemos en la sociedad de hoy en día es que pensamos de que el amor es algo que buscamos recibir de alguien. Entonces, si buscas recibir, estás en carencia, con lo cual vas a encontrarte a otro carente, igual que vos, que te quiere succionar tu amor y vos no tenés porque estás esperando que te lo dé el otro. ¿Sí? Las personas no aman a alguien, las personas aman o no aman. ¿Sí? El amor es algo que uno emite, es el deseo de hacer por el otro, aunque no lo conozcas. Ok, entonces, la mayoría de la gente, claro, muere de que se le acaba el aire, el ruach se va, pero muchos de ellos antes tienen tumores malignos. ¿Qué es tumores malignos? Cáncer. Y solo para explorar una de las enfermedades, es más, no, volverlo así, les cuento algo y después les cuento cómo se hace para sanar. Para no enfermarse, la clave es que todo ¿sí? Que no te importe, ¿sí? Y que te rías lo más posible. Y si no te podés reír, consumí algo que te haga reír. Yo conozco gente que se curó, y esto personalmente, conozco gente que se curó de cáncer con terapia de risa. ¿Sí? Tengo un amigo personal que le dijeron que listo, se moría. Y lo que se le ocurrió, estaba en un estado grave en el hospital, lo que se le ocurrió fue decir, bueno, si me voy a morir, me quiero morir riéndome. Entonces pidió que le traigan películas graciosas. Al quinto día de estar viendo todo el día películas graciosas y riéndose, empezó a decepcionar a los médicos.
Y empezó a curarse. Y hoy, de esto hace no menos de 25 años. Y nunca más volvió a entrar en revisión y nunca más volvió a enfermarse. Se curó literalmente riéndose. ¿Por qué? Por todo lo que explicamos antes. Y era una persona amargada. Antes de eso, él te lo dice, yo era la persona más... Todo era una buena excusa para... Y él mismo te lo dice. ¿Qué querés? Dice, nací con 1,60 m. Tenía todo en contra. ¿Cómo no iba a estar enojado con la vida? Entonces, cuando el alma dice, ¿sabes qué? Listo, vámonos, acá dejemos al petizo a que muera en paz. El tipo se empezó a reír y cambió. Entonces, ¿cómo se hace eso para no enfermarse? ¿Cómo se hace para sanarse? Hace 2 años atrás, cuando estábamos en Niceto Vega, no sé si ustedes se acuerdan, viene parte de los malabares que hacíamos para sostener la institución era que alquilábamos el salón para fiestas. Era un salón muy grande que está acá a unas cuadras y lo alquilábamos para fiestas. Entonces viene un día una pareja de chicos mormones que se van a casar y quieren contratar el lugar. Entonces viene el señor que hacía el catering, le mostramos el lugar, esto, lo que sea, les gusta. En una segunda reunión me encuentro yo solo con los novios y la novia me dice, me olvidé de decirle al señor del catering que si puede preparar al menos un plato de comida que sea apto para celíacos. Le digo, sí, por supuesto. Le digo, ¿quién es el celíaco? Me mira así como diciendo, o sea, ¿importa quién es el celíaco? Me dice, yo. Y le digo, ¿te gustaría curarte? Me dice, el celiaquismo no se cura. Le digo, ¿te gustaría probar de hacer algo para ver si a lo mejor, qué tan grave es? Es gravísimo. Dice, ahí no es solo las harinas, hay una serie de alimentos que si como, si me cae pesado, si esto, las reacciones, tal. Le digo, ¿qué? Le digo, le cuento, ¿no? Que enseñó Kabbalah y de tal. Porque en ese momento digo, bueno, si no se lo dijo al señor del catering cuando yo no estaba, y me lo viene a decir a mí, me lo está viniendo a decir a mí por una razón, y tengo que hacer algo al respecto. La semana, hace un mes más o menos, me mandó un mensaje preguntándome si le alquilábamos el lugar para hacer el bautismo de su hijo, con lo cual le pregunté otra vez sobre su situación y sigue sin problemas con Karina. La cosa es que le digo, vamos a suponer que no te podés curar, pero te podrías mejorar en un 90%. ¿Estarías dispuesta a hacer algo? Me dice, sí. Le digo, bueno. Le digo, ¿desde cuándo sos celíaca? De toda la vida. Le digo, no es cierto, nadie nace celíaco. ¿Desde cuándo sos celíaca? Me dice, bueno, hace muchísimos años. No, le digo, te estoy preguntando, ¿en qué año fue? Me dice, tenía 18 años, dice, cuando tuve el primer episodio. Le digo, ok. Le digo, ¿qué está pasando en tu vida cuando tenés 18 años? Me dice, ¿cómo? Sí, le digo, quiero que pienses en qué está pasando en tu vida. Dice, ¿qué me pasó? No, le digo, ¿qué está pasando? Cuando le preguntas a alguien qué está pasando, lo remontás a ese momento como si fuera tiempo presente. ¿Sí? ¿Qué está pasando? La gente, les cuento, la gente que se forma en el Instituto Favaloro, en la Fundación Favaloro, en esta especialidad, una de las cosas que hacen es que ayudan a personas con memorias traumáticas a deshacerse de las memorias traumáticas, anestesiándolos en el momento, les ponen un IV, una intravenosa, para poder anestesiarlos en el momento en el que sienten la reacción violenta otra vez. Y al anestesiarlos en ese momento no son capaces de volver a grabar en el disco rígido. La memoria funciona como igual que en una computadora. Hay memoria RAM de escritorio y memoria rígida. Para que alguien pueda acordarse de algo, tiene que extraer la memoria
de la memoria profunda, traerlo a la memoria de escritorio y según cómo se lo acuerda esta vez, volverlo a grabar. Si la persona en el proceso de hacer eso es incapaz de volver a restore, a reguardar esa información en el rígido, ya no lo puede volver a hacer. Eso conlleva el peligro de que si la persona no aprendió la lección, le va a volver a pasar en la vida lo mismo, porque necesita aprender la lección. La razón por la cual alguien tiene algo traumático y lo mantiene durante años es porque como no aprendió, no está dispuesto a deshacerse del conflicto, ¿sí? Porque sabe que tiene que aprender de eso. Y hay siempre solo dos formas de aprender, proactivamente y a través del dolor. Y el dolor, por lo general, es el maestro más eficiente que tiene el ser humano. O es el que más fija conocimiento. Entonces, le digo, ¿qué está pasando en tu vida? Le digo, remontate a cuando tenías 18 años. Dice, estoy enojada. Le digo, espera acá, estás enojada con tu papá. Me mira así con unos ojos así grandes. Los celíacos, la razón que hay detrás del celiaquismo, ¿saben lo que es el gluten? El gluten es el azúcar del trigo. ¿Sí? Es un tipo de azúcar. El azúcar representa biológicamente para el ser humano, el azúcar, además de ser el alimento para el cerebro, representa el amor. El trigo específicamente, por eso no les pasa con la avena, pero sí con el trigo representa al padre. Cabalísticamente la avena representa a la madre, el trigo representa al padre, y el conflicto, no, sí se puede consumir avena. En Argentina no se consume avena porque no hay tratamiento adecuado de la avena y los cerealeros, pero en Estados Unidos la avena trae sello de cosas porque no la mezclan con el trigo y eso es suficiente. Entonces, el trigo representa al padre. El celiaquismo es la percepción de que tu padre no te quiere. Cuando una persona piensa, y no tiene por qué ser cierto, porque es un conflicto de percepción, no tiene por qué ser real. De repente un chico a los 8 años escucha que el padre le dice al hermano, vos sí sos inteligente, y no le está diciendo en comparación de tu hermana que no es, pero si ella lo interpreta de esa forma, puede pensar, mi papá me quiere a mí menos que a mi hermano. Pregúntale a cualquier celíaco cuándo se le desarrolló el celiaquismo y van a ver que ese es el momento del conflicto. Me dice esta chica, me dice, cuando yo tenía 17 años, mi papá me prometió que si terminaba la secundaria sin llevarme ninguna materia, me iba a pagar un viaje a Utah a pasar un año en el seminario mormón de Utah en Estados Unidos. Me llevé 3 materias y le mentí. Le dije que no me había llevado ninguna materia y se dio cuenta, se enteró una semana antes del viaje y no me dejó viajar. Le digo, ¿cómo te sentías con tu papá? No, dice, lo odiaba. Ok. Le digo, ¿cómo es tu relación con tu papá ahora? No. Dice, nos llevamos excelentemente, no tenemos ningún problema, lo amo, me ama. Me dice, con lo cual no puede ser que sea por esto. Le digo, no, sí es por eso. Lo que te quedó es algo que en Kabbalah llamamos momento gatillo. ¿Sí? Queda un disparador encendido que hay ciertas situaciones, no, una de las cosas que de los estudios que se hicieron en esta nueva carrera en Favaloro, se hicieron estudios con adictos a la cocaína. Los pusieron con sensores para ver las áreas neuronales y la reacción fisiológica en el cuerpo que tenían al decirles que les iban a dar cocaína para consumir, al mostrarle cocaína y al dejarlos tomar cocaína. ¿Saben cómo es la reacción? Toda igual. A un adicto a la cocaína le decís, tengo un papelito, ¿sí? Empieza a sentir en su cuerpo y en su mente lo mismo que como si ya lo hubiera consumido. Estamos hablando de lo que le ocurre al cuerpo, el consumo no le produce instantáneamente el efecto.
¿sí? Pero el que le digan que acá tiene para consumir, o que le muestren la cocaína, o que la consuma, le produce el mismo efecto en el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cuestión de percepción. Entonces, ese momento gatillo funciona lo mismo con traumas que tenés de cuando eras chicos, con engramas emocionales, con una serie de cosas. Ahora, ¿qué es la parte del cuerpo que está siendo afectada? Es la respuesta. Es lo que te está diciendo cuál es el problema, y no voy a entrar ahora en los detalles, pero en ese diccionario hay una por una. Y el proceso es ese. Lo que buscas primero es cuándo se originó. Hay un momento en el tiempo en donde la persona se enferma. ¿Sí? El cáncer es un poco más difícil porque el momento en el que la persona se enferma no es el momento en el que el médico lo descubre. ¿Sí? Pero con la mayoría de las otras enfermedades, o accidentes, o golpes, o dolencias, comienzan en un cierto momento. ¿Sí? Y todo tiene, ¿eh? Hay los dedos de la mano, el brazo, el codo, cada cosa tiene su síntoma o su correlación emocional. Entonces, uno viaja en el tiempo a ver cuándo comenzó y presta atención qué estaba ocurriendo en su vida relacionado a eso. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, que también tiene que ver con el azúcar o con el amor, está directamente relacionado a la percepción de pérdidas o de separaciones familiares. La mayoría, sí, hay un altísimo grado de diabetes en los inmigrantes, ¿sí? Nuestros abuelos, todo. ¿Por qué? Porque se iban y dejaban toda su familia sabiendo que nunca más las iban a volver a ver. Y así, un montón de cosas. Vamos al ejemplo que tenía del cáncer para que vean cómo funciona. Entras y corres el de... Bueno, lo leo. Dice... por si alguien con el formato... ¿Cómo? Ah, ok. Cuando lo convertís a PowerPoint, sí. Dice así, cáncer, conflicto, ¿sí? No, bueno, no importa. Yo lo leo así. No te preocupes, volvemos a proyectar. Ok, listo. Siempre cuando vean en el diccionario aparece así. ¿Sí? ¿Cuál es el conflicto que lo genera? Entonces, todos los cánceres tienen un conflicto de identidad en el que no somos quien desearíamos ser. Está pasando algo en nuestra vida, en el área que sea, en donde no estamos siendo auténticos, donde no podemos ser auténticos porque por alguna razón no nos lo permitimos. Debemos preguntarnos, ¿qué es aquello que no queremos ver morir? Porque en ese área de lo que no queremos ver morir en nuestra vida, ahí es a donde va a afectar al cuerpo, a la parte del cuerpo relacionada. Dice, los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado. ¿Sí? Lamentablemente es no sé si se llevan estadísticas, pero son generalmente enfermedades de signos de agua, ¿sí? Que son muy emocionales y que suelen ser rencorosos, y en general de personas rígidas, personas que no son mutables. ¿Dónde estaba? Creyendo que se tratan de algo inocuo. ¿Sí? La persona piensa que no le está pasando nada por odiar tanto a tal persona, si no lo dejaría de hacer. Normal o simplemente es imposible de cambiarlo. Ok, y evidentemente se sienten profundamente heridos al respecto. Y es una cuestión de percepción, puede ser una estupidez, pero si para la persona le quedó fijo de que lo traicionaron, okay. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, cáncer de mamas. Elegí este porque es uno que es muy particular. Dice conflicto.
para una mujer, y dice mujer porque hay también cáncer de mama en hombres, para una mujer primero es el territorio y luego el nido. Tiene que ver con un conflicto, sobre todo de valoración en su casa. Esta semana me cuenta alguien conocido que tiene un amigo que la hermana tiene cáncer de mamas. Entonces, el hermano va todos los días a la casa a ayudarla y a cocinar y a esto porque no puede soportar pensar de que después de la quimio y esto y lo otro ella tenga que venir a cocinar. Pero ella tiene un marido que mientras el hermano cocina y arregla la casa y todo esto, para que la hermana no lo tenga que hacer, el marido mira televisión. ¿Sí? Entonces le digo, decide a tal persona que ya deje de ir a la casa de la hermana, porque la está enfermando más. No, si la está ayudando, no la está ayudando. El problema que ella tiene es un problema de desvalorización con el zángano del marido. Lo que tiene que hacer es mover, para curarse, tiene que mover esa situación. Sea mandándolo a donde sea que lo tenga que mandar, o haciéndolo de que se haga cargo de la casa, porque el problema que ella tiene es un problema de desvalorización en su nido. ¿Sí? Ella no es tomada en cuenta y lo está expresando a través de este cáncer. Bueno, después dice, la mujer necesita sentirse protegida y obviamente este tipo que no le interesa ni siquiera que esté enferma, ¿qué sentido de protección puede sentir de ese hombre? Para ella poder proteger al nido. ¿Sí? El macho tiene que estar afuera cuidando el nido para que ella pueda cuidar el huevito, el pollito, lo que sea que... Dice, si es el pecho izquierdo, siendo que la persona sea diestra, hay que chequear esto que sea, es el contrario al... ¿sí? Si es el pecho izquierdo, tiene que ver con los hijos, ya sean reales o simbólicos. A veces el hijo de una persona es una empresa. ¿Sí? Y si se siente desvalorizado, una pareja que pueden tener hijos, también son socios en un negocio. Y en ese negocio, en esa situación, el marido la desvaloriza constantemente. Eso también le puede causar, ojo, si la persona se mata de la risa y dice, este imbécil piensa que yo no sé y yo sé 10 veces más que él, no hay ningún problema. Pero si le produce conflicto, y el conflicto que le produce es, ¿qué hago casado con este tipo? ¿Sí? No es la desvalorización en sí. Si le produce conflicto, se enferma. Y si es en el pecho derecho, siendo que la persona sea diestra, tiene que ver con sentir la protección del macho. Muchas veces es un conflicto en el pecho derecho, nos lleva a un tema de malos tratos y demás. Bueno, el que te ignoren también es una forma de maltrato. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cura? Cambiando la realidad. Y cambiar la realidad puede significar que, como dicen los cubanos o los españoles, que tengas que mandar a alguien a la mierda. ¿Sí? Y que tengas que decidir si querés vivir y vivir plenamente o seguir dejando que alguien te enferme. O a veces no, a veces el remover la situación es lo que puede hacer o que la persona se dé cuenta a la otra persona o que se te acabe el conflicto. Porque a lo mejor decidís, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer de ahora en adelante es que cada vez que el tipo esté tirado viendo tele, mientras yo tengo que hacer eso, en lugar de someterme y sentir desvalorización y todo esto, me voy al shopping, ¿sí? O hago tal y tal otra cosa, o lo que sea que te haga eliminar el conflicto. La enfermedad proviene del conflicto, que es la represión de una emoción. Cabe decirlo porque sé que hay mucha gente que a veces se olvida y que ha estudiado, sobre todo si estudiaron Kabbalah en alguna otra institución de las que promueven que como parte del crecimiento espiritual uno debe de restringir sus reacciones. Hay que saber que no es posible restringir una emoción.
No es físicamente posible. No, pero yo sí lo sé hacer. No, lo que vos sabés hacer es demorar la reacción. Esa reacción que reprimís, esa emoción que reprimís físicamente, se va a manifestar de una de estas dos formas. Una, exacerbadamente en algún momento cuando explotes, y que la otra persona dice, pero ¿de dónde salió esa reacción? Bueno, salió de que hace un año que se viene conteniendo y ahora le dijiste una cosa que es el momento gatillo y la persona explota. Y si no es así, que eso quiere decir demorar la reacción, o número dos, como el cuerpo en sí representa al mundo de acción, la emoción se manifiesta a través del cuerpo en forma de enfermedad. No hay forma alguna de reprimir eternamente una emoción. Sale exageradamente un rato más tarde o, peor aún, con un síntoma crónico en el cuerpo. Pero siempre sale. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar lo que siento. Pero no es fácil cambiar lo que siento. ¿Cómo se cambia lo que uno siente? Cambiando de percepción. Cambiando la percepción de la realidad, de la realidad que te rodea. Ahora bien, porque como también es un poquito tarde, lo que les voy a dejar casi se puede decir que es una trampa al sistema. Pero es una trampa que no reemplaza a la corrección emocional. Lo que ven en pantalla lo van a recibir también dentro de las diapositivas. Es algo que se llama Tikkun HaNefesh. Quiere decir, es para sanación, son distintas combinaciones de ese nombre famoso, del nombre de Dios según el Antiguo Testamento, que uno lo único que tiene que hacer es visualizarlas limpiando la zona afectada, como si fueran como una luz o una esponja que está limpiando las células. Y hay, si ven arriba, dice cerebro derecho, cerebro izquierdo, cráneo, ¿sí? Y hay un número, hay un orden. Ojo derecho, ojo izquierdo, los nostrils, fosas nasales, oído derecho, izquierdo, boca y así a través de todo el cuerpo. Esto sirve para reconectar el órgano a la fuente de luz, al alma, y que deje de gastar la batería. Entonces, si ustedes, no sé, si hacen algún tipo de meditación o una visualización o algo, esta es una herramienta poderosa que pueden utilizar. Pero no se engañen. Es un atajo, es parecido a ir al médico. La enfermedad es la manifestación física en una área del campo energético de la persona que se llama Or Pnimi, luz interna de ese síntoma emocional. Lo que un médico hace es empujar la enfermedad desde el Or Pnimi, desde la luz interna, al Or Makif, que quiere decir luz circundante. Es decir, con la medicina que te da, con el tratamiento, lo que sea, logra separarte por un tiempo de la enfermedad para que tengas la posibilidad de trabajar en curarla emocionalmente. Esto es lo mismo. Esto de repente vas a sentir un bienestar y vas a sentir que se mejora, pero si seguís teniendo el conflicto emocional, va a volver. Lo siguiente son otras dos combinaciones. La de arriba es una frase casi mágica que aparece en el Antiguo Testamento cuando Moisés cura a su hermana de lepra, diciendo la frase de arriba, Kel nar refanala. La primera se dice él, pero como es un nombre divino, uno no lo debe usar en vano. Ese nombre de 11 letras es una frase que quiere decir, hay dos formas de verlo. Dice, Dios, por favor, sánala a ella ahora, o dice también, Dios, por favor, sánala, por favor, a ella. Y
un gran cabalista que vivió hace unos 300 años, Rabbi Israel Baal Shem Tov, explica que la forma en cómo funciona esta frase es que uno no debe de pensar en que la persona se sane. Esto se utiliza mucho para enviar energía de sanación a otras personas, pero uno tiene que saber que el que está enfermo es lo mejor que le puede pasar. Porque esa enfermedad está ahí para avisarle de que se está por morir. Y si utiliza la enfermedad como una lucecita roja que se prende en el auto que te dice check engine, ¿sí? ¿A cuántos se les prende la lucecita en el auto y enseguida van al mecánico? Ninguno, ¿no? ¿Sí? Están 2 años con la lucecita prendida. ¿Por qué? Porque no confían en el mecánico. ¿Sí? ¿Por qué los hombres de sexo masculino no van al médico? Porque no confían en los médicos. ¿Sí? La mayoría de la gente en realidad no confía en los médicos. Van porque cuando no queda de otra, ¿sí? Pero trata de zafar lo más que puedes ir al médico, a menos que seas un hipocondríaco que disfrutes el ir al médico. Entonces, la idea de este nombre, Kelna Refanalá, se utiliza tanto para uno como para otras personas, meditando en que quien uno pide que se sane es lo que en las religiones le llaman el Espíritu Santo, en el catolicismo, en el judaísmo se le llama la Shejinah, o la presencia divina, y en realidad lo que es el mundo. Cuando se habla en Kabbalah de la Shejinah, de la presencia divina, se habla de este mundo de Malhut. Cada persona enferma está intoxicando al mundo, porque hay un campo morfogenético que une a todos los seres humanos. Y cada enfermo, y cada persona triste, y cada persona que tiene baja vibración, hunde a todos los demás. ¿Por qué? Porque en realidad somos todos unos. ¿Sí? De la misma forma que cada uno de nosotros que decide proactivamente hacer algo para estar mejor cuando no está enfermo, ayuda a levantar a todos los demás. Entonces, por quien uno pide sanación es por el mundo, no por la persona que está enferma. Esa persona enferma es una señal de que el mundo está enfermo. ¿Sí? Pero tenemos que pensar, porque si no, o sea, solo vamos a pedir sanación por aquellos que conocemos y que amamos, ¿o no? ¿Y eso es amor? Amor es amor para todos. Y finalmente el último, este nombre, Mem He Shin, también sirve para, uno puede utilizarlo igual que los nombres de las otras secuencias, imaginando, yo diría que invertido, que son letras blancas de luz que van al lugar afectado y lo limpian. ¿Sí? Pero otra vez, esto es parte de una tecnología de sanación muy ancestral dentro de la Kabbalah, que si logran coherencia psíquica, emocional y física, nunca van a necesitar. Muchísimas gracias. Gracias y perdón por los inconvenientes técnicos. Seguramente la charla va a estar en el aula virtual en un mes más o menos para poder verla.